una persona profética. Usted tiene que saber algo que es importante. No todos en la iglesia van a ser profetas, digan, no todos en la iglesia van a ser profetas, pero sí toda la iglesia tiene que ser profética. Amén. Hay una diferencia en ser profeta o ser profético. Muchos de ustedes no van a ser profetas porque van a tener otros perfiles. Amén. Dios le va a dar otra asignación en el llamado, en el ministerio, en la unción de los dones. Amén. Pero toda la iglesia en su totalidad, la base de la iglesia de Jesús es profética. Fuimos construidos en fundamentos en Cristo Jesús que son apostólicos y proféticos. Amén. Entonces todo cristiano sin ser profeta puede justamente moverse proféticamente, hablar proféticamente, pensar proféticamente, porque estamos en la base, ¿sí?, de lo que es la dimensión profética. Entonces yo quiero que ya comiences a ser profético en esta noche y decirle desde esta noche vienen cambios y transformaciones espirituales para tu vida. Yo quiero que le profetice con fe, por favor, y le puedas alinear, puedas guiar. Amén. Lo profético, digamos, los 5 ministerios representan la mano de Dios. Y uno de los dedos que representa lo que es lo profético es este dedito, digan, es este dedito. Es el dedo donde nosotros encontramos la dirección de Dios. Es el dedo donde Dios nos apunta para revelarnos. Amén a esto. Entonces yo quiero que le comiences a direccionar a alguien, porque usted va a ser impartido del poder y de las fuerzas sobrenaturales de Dios. Yo quiero que le digas en este tiempo, no te preocupes tanto por las cosas de abajo, comenzá a levantar tus ojos y comenzá a preocuparte por las cosas de arriba. Amén. Yo quiero que lo señales, por favor, pero no es un juego esto es una impartición. Y le digas, no estés preocupado por lo terrenal, tenés que estar preocupado por lo sobrenatural de Dios. Amén. Me dan un grito de júbilo, de jubilado, amén. Gloria a Dios. Anote el título de este mensaje, de esta enseñanza. Vamos a trabajar mucho el domingo de un tema y vamos a aprovechar los jueves para impartir y llenar. Vamos a bombardear su mente. Vamos a hacer que todo lo que el diablo ha puesto en la mente, ideas, pensamientos, sea derribado para que vengan las ideas y los pensamientos de Dios en usted. Amén. Aleluya. Anote el poder del llamado. Amén. Ponga el título, algo rojo, y ponga el poder. No ponga el llamado, ponga el poder del llamado. Y hoy quiero hablarles justamente de algunas cosas, ¿sí?, que en algunos lugares, en algunos lugares, ¿sí?, en algunos lugares se han perdido. Hay cosas que en diferentes lugares como estos, y aún mismo en este lugar, pueden haber lugares donde hay cosas que se han perdido, en otros lugares se han descuidado y en otros lugares se han ignorado. Ahora, todas estas cosas de perder, de justamente de poder ignorar, ¿sí?, o de poder descuidar, en cierta parte comienzan a afectar y comienzan a desarrollar algo en nosotros. Amén. Entonces nosotros tenemos que saber que hay cosas que nosotros no podemos perder. Tampoco hay cosas que no podemos descuidar. Y tampoco hay cosas que no podemos ignorar. Amén. Amén. Entonces, justamente todas estas cosas que en algunos lugares se han perdido, se han ignorado, ¿sí?, o se ha descuidado, es en el área del llamado de Dios y del propósito. Son dos cosas poderosísimas, son dos cosas sobrenaturales, son dos cosas justamente que son dos cosas principales para cualquier persona, para cualquier lugar, aún mismo son cosas principales para el mundo y para el destino del mundo.
Nosotros tenemos que saber que hay cosas, sí, que necesita el mundo y necesita justamente para que el mundo no salga o no pierda su destino en él mismo. Por eso cuando Dios llamó no solamente a las personas en una dimensión, sino llamó a las personas en una dimensión de propósitos. Amén. Para que en esos propósitos el mundo pueda ser restablecido. Amén. Que el mundo pueda ser nuevamente, justamente restaurado. Jesús vino a salvar al mundo, dice la Biblia. Por favor, muévanme las manos. Entonces el mundo se había perdido, se había desviado, pero vino desde el cielo. Amén. Justamente una dimensión del propósito que se reveló en Jesús. Y Jesús comenzó a enderezar el mundo. Volvió a darle conciencia al mundo. Volvió a iluminar al mundo, a darle luz al mundo. Dígame amén a esto. Entonces digamos, hay cosas que no se pueden perder. Hay cosas que no tienen el nivel, aleluya, de poder compararlo con cosas físicas, con cosas materiales, con cosas económicas. Cuando nosotros tenemos que saber que Dios pensó en nosotros, lo pensó justamente en el diseño de traernos, en el diseño justamente de poder establecernos. ¿Cuál es ese diseño donde Dios me puede traer o donde Dios me puede establecer? En el diseño del llamado. Cuando Dios me llama para traerme, me llama para establecerme, me llama para levantarme y me llama para usarme. Dígalo fuerte. Amén. Entonces hay lugares que se ha perdido el llamado y se ha perdido el propósito de Dios para con nosotros. Acuérdense que Dios nunca te va a llamar si Él no tiene propósito. Acuérdense que Dios nunca te va a curar si no tiene propósito. Acuérdense que Dios nunca te va a liberar si no tiene propósito. Pastor, porque yo estoy con vida y hay tantas personas que han sido importantes que partieron, dejaron de estar, porque su tiempo de vida ya concluyó, ya terminó. Ahora el tiempo de vida es a través tuyo. ¿Qué quiero decir? Aunque tú no lo sepas, Dios tiene propósito. Si tú estás en el mundo es porque Él tiene algo contigo. ¿Me dicen amén? Diga aleluya. Entonces hay lugares que dejan de funcionar. Hay lugares que dejan de avanzar, se estacionan y comienzan a retroceder. Todo lo que se estaciona, diga conmigo, todo lo que estaciona, deja de avanzar. Todo lo que se estaciona, deja de crecer. Todo lo que estaciona, deja de desarrollarse. Todo lo que se estaciona, deja de madurar. ¿Hace cuánto que usted no sirve? ¿Se acuerda que antes servía? Bueno, ese era el lugar de que usted estaba desarrollándose. Era el lugar que usted estaba creciendo. Era el lugar que usted estaba madurando. Pero yo por cierta cosa, por cierta situación, por ciertas circunstancias, hoy estoy como un poste de luz. Estoy clavado, parado, detenido. Tengo mi forma, mis justificaciones, todo tengo. Pero el tema es que lo que se frena se estanca. Muévame su mano. Lo que se frena se estanca. Y nosotros cargamos con algo poderoso en nuestro llamado, que es la plenitud y la llenura del Espíritu Santo, que son las aguas de Dios, son justamente el poder de la vida que Dios nos da en el llamado. Y cuando las aguas se estancan, comienzan a ser afectadas. La unción de muchas personas ya comenzaron a ser afectadas porque han sido estancadas. Las aguas ya han sido contaminadas porque las aguas tienen que correr. Entonces nosotros tenemos que saber, cuando nosotros entendemos, aleluya, que somos llamados por Dios, nosotros a lo que le damos prioridad, a lo que buscamos, lo que alimentamos, de lo que llenamos nuestro ser, es de nuestro llamado. ¿Dónde está el pastor preparándose para el llamado de Dios?
hacer algo. Pongámosle a Ariel, póngase de pie, hijito. Él puede seguir ser un creyente, pero él puede dejar su servicio, puede dejar su actividad, puede dejar ser un líder de casa de paz, puede dejar la batería, puede dejar de ser portero. No importa lo que dejes, eso quiere decir que te frenaste. Y quiero decirte que cuando te frenaste, ya te desconectaste de tu llamado. Quiero decirte que ya no vas a crecer. Quiero decirte que ya no vas a ir hacia adelante. Vienen después días, tiempos de retroceso espiritualmente y en la fe. Dígame amén. El apóstol Pablo decía un código sobrenatural. Yo no soy de los que retroceden. ¿Quiénes son los que retroceden? Los que se han frenado, los que hay cosas que lo han justamente invalidado en el llamado. Pastor, yo antes servía así, eso era antes. Lo que pasó ya no tiene existencia, ya no tiene sentido de vida. Lo que tiene vida es justamente la dimensión de la existencia. Por eso tengo vida. ¿En qué tengo vida? En lo que soy y en lo que hago. Acá se trata con seguir haciendo, porque nosotros fuimos llamados a terminar cosas en Cristo Jesús, a terminar cosas en Cristo Jesús. Usted tiene que terminar cosas de las que ya Cristo ya empezó. Entonces el apóstol Pablo decía, tal vez toda la iglesia era diferente, pero el apóstol era distinto. Y él decía, yo no soy de los que retroceden, yo soy de los que avanzan, porque los que retroceden para muerte y para perdición, dice la Biblia. Dame su mano. Los que retroceden para muerte y para perdición, pero nosotros fuimos llamados para vida, para vida, para vida. Fuimos llamados para la eternidad, fuimos llamados para vencer todo tipo de obstáculos y llegar al cumplimiento del llamado en el propósito de Dios. Entonces, cuando en un lugar hay personas que se frenan, hay personas que se estancan, hay personas que no crecen, hay personas que no desarrollan, es un lugar donde deja de haber actividades sobrenaturales o divinas entre ellos o por medio de ellos. Entonces, digamos, después, cuando las personas comienzan a ignorar, comienzan a perder o comienzan a descuidar su llamado, hay atmósferas que comienzan a tomar lugar y no hay actividad sobrenatural o no hay actividad divina. No se mueven cosas sobrenaturales, se mueven cosas de justamente que estén relacionadas con la dimensión que Dios no opera. Opresiones en las personas, angustia en las personas, dolor en las personas, pecado en las personas, incredulidad en las personas. Ahora, todas esas personas están en esta dimensión de opresión, de iniquidad, de pecado, de vicios, de caos, de conflictos en hogar, en familia, porque no están atendiendo lo que tendrían que atender en la vida. Amén. No están conectados con aquello que Dios puso, que desde ese lugar comenzamos en una dimensión alta, llamado de Dios. Amén. Para que nosotros empecemos con una autoridad y con una legalidad propia de lo que somos, en lo que va a provocar nuestro llamado. Dígame amén. Entonces, ¿por qué hay iglesias que no crecen? ¿Por qué hay iglesias que no se reproducen? ¿Por qué hay iglesias que no se multiplican? Pastor, dígame, ¿por qué no hay una buena consolidación? ¿Por qué la gente no se transforma, no se alimenta, no se llena? Porque hay personas que están atendiendo cosas de Dios, pero fuera del llamado de Dios. Entonces Dios nunca va a tomar a alguien que no es llamado. Dios va a tomar a aquel que llama. Y cuando Dios llama, Él selecciona para que tú lo hagas. Para que tú lo hagas. Para que tú lo hagas. Para que tú puedas. Para que tú generes. Para que tú provoques. Para que tú manifiestes.
estás desconectado con tu llamado, si no entendés el llamado, si no se te cruza el llamado, si ignorás tu mismo llamado, ¿cómo Dios te va a usar? Amén. Si Él te llama para usarte, Él te llama para usarte, pero no es que Dios te va a usar, Él te va a usar en el llamado, Él te va a usar en el llamado. Entonces, si nosotros queremos ser un ministerio de reino, queremos ser un ministerio de gobierno, queremos tomar autoridad del cielo para romper toda dimensión espiritual que opera en la tierra, que maldice, que enferma, que encierra. Amén. Tenemos que entender que si yo entro en mi llamado, me vuelvo en un ser súper poderoso. A ver, si yo entro en mi llamado, me vuelvo en un ser único, me vuelvo en un ser alto, me vuelvo en un ser fuerte, me vuelvo en un ser potente. ¿Saben lo que le dijo Dios a Abraham? Abraham, en ti serán benditas todas las familias del mundo. No. A ver. Abraham, en ti, Abraham, van a ser todas las familias del mundo, van a ser benditas. Amén a esto. Miren qué posición, miren quién era Abraham. Abraham era una persona, aleluya, donde él cargaba con toda la bendición para la familia. ¿Qué quiere decir? Abraham iba a ser aquella persona que iba a desatar esa dimensión a través de su llamado para que las personas sean sanas de cualquier tipo de enfermedad, que se rompan cualquier tipo de pactos, de maldiciones, de ligaduras, de ataduras. Por eso Abraham no es cualquier persona. Abraham fue un hombre llamado, que él acudió, que él justamente se dedicó a su llamado sobrenatural. Abraham no fue a la iglesia. Mírenme, Abraham no fue a la iglesia. Digamos, Abraham no conoce la iglesia, no sabe lo que es iglesia. No existía la palabra iglesia en el tiempo de Abraham. Váyame a su mano. Abraham lo que descubrió fue el llamado de Dios. Abraham no supo de iglesia, no supo congregarse. Abraham supo ir hacia un llamado divino. Abraham supo, aleluya, escuchar la voz invisible de un Dios que no es hombre, que no es hijo de hombre para mentir. Amén. Él escuchó una voz sobrenatural y él le dijo: heme aquí, heme aquí, heme aquí. Aleluya. Amén. Entonces Abraham se dedicó su vida a la iglesia, dedicó su vida al llamado. Una vez más, vamos. Él dedicó su vida a ¿qué? Vamos, dígalo fuerte. Dígalo fuerte. Amada iglesia, no perdamos el curso. Venimos a congregarnos en la iglesia porque entendemos que la iglesia está para formarnos, capacitarnos y enseñarnos sobre cuál es nuestro llamado y cuál es justamente el propósito de él. Una iglesia fuera del llamado, desconectado del llamado, deja fuera lo de Dios. Una iglesia fuera del llamado, desconectado del llamado, invalida el poder y la capacidad sobrenatural de un Dios todopoderoso. Pero cuando una iglesia acude al llamado, cuando una familia acude al llamado, cuando una persona acude, cuando un niño acude, cuando un anciano acude al llamado, comienza a militar la sobrenaturalidad de Dios en el nombre de Jesús. ¿Me puede dar ese grito de júbilo? Entonces, por eso la iglesia está tan conectada con la bendición de Dios, está conectada con la prosperidad en Dios, amén, con la fama en Dios, con el reconocimiento, con la multiplicación de la iglesia, las megas iglesias, pastores de multi-iglesias. A ver, gloria a Dios por eso. Pero yo tengo que saber
obvio que sí. Amén. Amén. Pero mi enfoque principal no es ese. Mi enfoque principal es mi llamado. Porque Satanás le dijo a Jesús: todos estos reinos y la gloria de ellos te voy a dar. Jesús, tú vas a ser el más sabio, el más inteligente, el más rico, el más poderoso, el más con autoridad. Y Jesús le dijo: wow, está bueno, porque yo de una cierta manera tengo que alcanzar y cumplir esa dimensión. Pero yo no vine para ser rico, famoso, poderoso, archimillonario y tener la mejor palabra. Yo vine en mi llamado para cumplir un propósito. Vamos, sacuda. Eso habla que yo estoy concentrado en el llamado. Eso habla que las luces a mí no me van a encandilar. Eso habla que la oscuridad a mí no me va a cegar. Amén. Porque cuando yo entiendo del llamado, yo puedo justamente tener la visión correcta de ver más allá donde el hombre no puede ver. Aunque el hombre no vea nada en su llamado, pero en su llamado hay una visión fuerte que Dios tiene contigo. ¿En dónde estás enfocado? ¿En dónde estás conectado? Amén. ¿En dónde estás concentrado? ¿En dónde estás conectado? Amén. ¿En qué inviertes tú? En lo que tú eres. Amén. Bueno, en lo que tú inviertes, tienes que saber justamente, amén, que tú estás enfocado, amén, que tú estás justamente conectado con esas cosas que tal vez te hacen ignorar. Tal vez te hacen descuidar algo tan grande, algo tan fuerte, algo tan poderoso, algo tan espiritual que es tu llamado. Amén. Hay cosas que los hacen descuidar, hay cosas que los hacen ignorar y hay cosas que los hacen perder. Amén. Amén. Primero, yo comienzo a ignorar del llamado. Y eso que yo ignoro, comienzo a descuidar. Y cuando yo descuido, amén, eso está en una posibilidad de perderse. Entonces mire cómo trabaja Satanás para que tú ignores el poder más fuerte en el mundo espiritual, para invalidar, para justamente ocultar o para enseguecer a la persona de lo que Dios es, de lo que Dios tiene y de lo que Dios va a hacer en la ignorancia. Entonces hay personas que sufren de una ignorancia. Saben cantar en la iglesia, saben predicar en el púlpito, saben recibir a la gente, saben hacer una casa de paz, saben todo manejarse, pero no saben de su llamado. No saben de su llamado. Tienen una ignorancia. Tienen justamente una dimensión que ignoran lo que es, para qué es y para qué Dios te llama. El llamado es el sentido y el propósito de tu existencia. Tú tienes aire, tienes oxígeno, tienes vida, porque Dios te ha llamado con un propósito. Vean eso, hermano. Amén. Ay, Dios mío. Por eso, al ignorar, chicos, comenzamos a descuidar. Y cuando tú descuidas, ya deja de ser importante, ya deja de ser valioso, ya deja de ser aquello para ti, algo que tú necesitas tener o guardar en tu vida. Cuando tú descuidas, comienzas a ver en pequeñas cosas que estás atendiendo a otras, que priorizas otras, que otras cosas comienzan a tener otro sentido y otro valor. Entonces Satanás está trabajando para que tú ignores y comiences a descuidar. Y cuando tú comienzas a descuidar, quédate tranquilo, que Satanás vino a robar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Satanás va a robar, ¿sí?, la dimensión de tu llamado. Va a robarte la dimensión de tu llamado. Entonces tú no puedes perder, hijo. Tú no puedes perder. Amén. Tú no puedes perder. Amén. Tú no puedes perder. Tú no puedes perder. Porque si perdemos el llamado, lo perdemos. Si perdemos el
el llamado, lo perdemos. Pero cuando nosotros hallamos el llamado, lo hallamos. Diga aleluya. Estas dos cosas han sido el fundamento principal en la historia de la fe. ¿Qué ha sido el fundamento de la verdadera fe? Amén, muévame su mano. El llamado de Dios y el propósito de Dios con el hombre. Amén. Amén. Cuando nosotros pensamos que la fe solamente trata con nuestra salvación, con nuestra sanidad, con nuestra liberación y nuestra bendición, estamos queriendo decir que estamos ignorando, amén, de la realidad que se trata la fe. Amén. Ahora, hay personas que piensan que la fe es para salvación solamente, para sanidad, liberación, bendición, prosperidad, restauración. Entonces nosotros vemos que hay una ignorancia. Amén. Hay una ignorancia. Porque la base principal de la fe no es solamente venir a ser sano, venir a ser salvo, venir a ser libre, venir a ser bendecido. Ahora, en la fe abarca todas estas cosas, claro que sí. Amén. Amén. ¿Es una iglesia viva hoy? Amén. Mateo 9, verso 20. Vamos rápido. No se vayan porque hoy va a ser algo poderoso. Amén. ¿Qué dice la Biblia? He aquí una mujer enferma de flujo de sangre Desde hacía 12 desde años. hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Vamos. Y dice, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto seré salva. A ver, vamos, si tocare solamente su manto seré salva. Esta mujer fue hacia Jesús porque ella estaba enferma. Amén. Ella fue no por su enfermedad, fue por su sanidad, porque Dios la destaca como una mujer de fe. Amén. Amén. Ella fue con una fe, amén, en que ella iba a tocar y iba a ser sana. Me dicen amén. Y dice la Biblia de esta manera, vamos. Dice, pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Ahora en este lugar suceden dos cosas. La fe de esta mujer provocó la sanidad y la salvación de ella. Vean en sus manos. Diga conmigo, provocó la sanidad y la salvación de ella. Amén. Ahora miren esto. ¿Abarca la fe la sanidad? Sí. ¿Abarca la salvación? Sí. ¿Abarca la liberación? Sí. Escuchen esto, por favor. Amén. Mateo 15, versos 30 al 31. Vamos rápido. Quiero acelerar. Dice de esta manera, y se le acercó mucha gente que traían a cojos, a ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Amén. Digamos, miren, toda esta multitud, habían personas que tenían problemas de enfermedades, otros problemas de enfermedades que eran desatadas por demonios, por maldiciones. Entonces, en este lugar no solamente sanó, sino liberó. Amén. También los desató, también los bendijo. Vean en sus manos. Aleluya. Amén. Aún hubieron diferentes lugares donde personas han sido resucitados. ¿Qué quiero decir? Personas que habían muerto. Amén. Dios tuvo el acceso de entrar en esa dimensión de muerte y levantarlos de los muertos. ¿A dónde está eso? En Juan 11, verso 38 al 44, habla de la resurrección de Lázaro. Amén. Pero la fe no se basa, no es la base principal. Que el hombre venga y sea sano, sea bendecido, sea próspero, sea liberado. La fe en su base principal se trata del llamado de Dios al hombre. Cuando tú eres una persona que estás en un lugar, amén, y estás porque has recibido un milagro o vienes por el milagro,
eres un creyente. Amén. Tú eres un creyente. Pero el hombre de fe no solamente es creyente. El hombre de fe va más allá de un milagro. El hombre de fe no compone la dimensión para creer que Dios lo puede sanar. El hombre de fe tiene la dimensión de creer que Dios lo va a guiar, que Dios tiene un propósito en él y con él. Diga conmigo amén. Entonces esto es importante porque el fundamento principal, miren, todos estos hombres, después de recibir un milagro, ya no se contó más nada de ellos. Amén. ¿Qué pasó con Lázaro? ¿Qué pasó con la mujer del flujo de sangre? ¿Qué pasó con las personas, los cojos, los ciegos, los paralíticos? Amén. No sé. Amén. ¿Se entiende lo que digo? Ni la Biblia, en realidad la Biblia no cuenta de ellos. En realidad la Biblia cuenta de los milagros que Dios hizo a través de ellos. Váyame sus manos. Amén. No habla de ellos. Porque Dios no habla de aquellos que no entendieron de llamado. Amén. No encontraron el destino. No encontraron justamente el propósito. ¿Para qué Dios los llamó y para qué? Fueron sanos, punto. Entonces, nuestro tema no es solamente estar en este lugar, porque yo sé que Dios me sana, me bendice. Entonces, el fundamento verdadero de la fe se trata del llamado de Dios con el hombre. Génesis 12, por favor. Si sale el título, mejor. Amén. Dice, como dice en el título Génesis 12. Dios llama a Abraham. Diga conmigo, Dios llama a Abraham. Dios llama a Abraham. Dígalo fuerte. Dios llama a Abraham. Dígalo fuerte. Dios llama a Abraham. Ah, no habla que Dios le iba a curar a Abraham. Que Dios iba a bendecir. Claro, abarcó todo. Aleluya. Pero eso no era lo que Dios tenía. Amén. Sí, ¿Sí? En el fundamento por cual Abraham iba a estar, iba a creer, iba a servir a Dios. No. Abraham justamente entró en la dimensión de la fe porque él creyó en que Dios lo había llamado. Amén. Que Dios lo había llamado. Amén. Y en ese llamado él pudo entender que Dios tenía que hacer cosas con él, pero que no eran de él, Aleluya. sino eran de aquel que lo llamó. Amén. Abraham dijo, este Dios del cielo me llama, amén, para que yo haga cosas que no son de las que yo pensé hacer, Aleluya. o de las que quiero, o de las cosas que yo me estaba dedicando en mi vida personal. Este Dios del cielo me llama para que yo desde ahora, en mi vida, haga las cosas de Él. Amén. En este lugar encontramos el inicio de la fe. Amén. En este lugar empieza la fe. En el mundo, Abraham fue reconocido como padre, mentor, iniciador, provocador de la fe cristiana. Váyanme sus manos. Amén. Entonces, ¿en qué nace la fe? ¿En un milagro? No. En una sanidad no. En una bendición no. En una prosperidad no. ¿En qué nace? ¿Seguro que tú eres un hombre de fe? Aleluya. Porque las señales te van a seguir a los creyentes, a los que creen. ¿Sí? Estas señales vendrán y me seguirán. Amén. Los alcanzarán. Pero los propósitos de Dios no van a seguir a los creyentes. Van a seguir a los hombres y mujeres de fe. Aleluya. ¿Y qué diferencia hay en un creyente? Aleluya. En un hombre y una mujer de fe. Que el creyente cree que Dios lo sana, cree que Dios lo bendice, que lo prospera. Amén. Y ellos aman a Dios, porque es bueno, porque es milagroso, porque es prosperador. Pero la gente de fe, amén, ¿se entiende? La diferencia de ellos
que no solamente son personas que creen en que Dios es sanador. Amén. La gente de fe cree en los propósitos Aleluya. de Dios para con su vida. Amén. Amén. Miren qué tremendo. Yo tengo una enfermedad, Dios me sana. Y yo sigo mis caminos, sigo mi vida, sigo mis asuntos. Amén. ¿Para qué Dios me salvó o me curó? Porque Él me amó y tuvo misericordia de mí y me dio más tiempo de vida. Pero ¿para qué salir de esa enfermedad y seguir viviendo? No sé. Amén. Para comer más asado, para juntarte más con tu amigo y trabajar más como bollo. Muevan su mano todos los días. Amén. Amén. Para amontonar más y después que tus hijos después de ti se te lo gasten en 1 año, 2 años y se peleen por eso. Pero los hombres de fe, amén, estamos en Dios. Amén. No porque Él me sanó, es porque Él me reveló un diseño y un propósito que yo tengo que hacer en mi vida, en lo que soy, en mis años, en mis días, en mi juventud, adolescencia y cuando yo sea anciano. Aleluya. Amén. Amén a esto. Amén a esto. Seguro que usted de fe no es un creyente, porque todo hombre de Dios y mujer de Dios radica en los propósitos de Dios. Amén. Amén. No radica en una iglesia, en una congregación solamente. Amén. Reconocen el lugar como su casa, donde en esa casa se pueden alinear los hijos a una predestinación generacional. Donde Dios empieza con el padre, continúa con los hijos. Por eso tú tienes que congregarte en una casa donde hay un padre levantado por Dios para que tú sigues la obra y la tarea de Dios. Entonces vemos cómo inicia la fe de Dios en los hombres a través del llamado. ¿Cuál es el fundamento de un hombre o una mujer de fe? El llamado o su llamado. A ver, diga, el llamado, El llamado. su llamado. Su llamado. Ahora miren, vamos a adelantar. Los hombres o mujeres de fe se han tomado del llamado. A ver, haga esto. No, algunas primero se toman de alguien y después a ver si enganchan el llamado. No, diga conmigo. Llamado. Y después del llamado vamos a ser guiados y direccionados a todas las demás. Los hombres de Dios, los hombres de Dios, las mujeres de Dios, diga se han tomado. Escuchen esto, por favor. ¿Por qué hay personas que tuvieron que dejar su tierra y su parentela y salir de la casa de su padre para despojarse de todo, para tomar exclusivamente esto? ¿Por qué Pedro tuvo que dejar su barca? Es lo mismo que vamos a un hombre que tiene barcos, que tiene una empresa pesquera y que el hombre, Dios lo llame y que él deje toda su barca, todos sus barcos pesqueros y se dedique a su llamado. Bueno, esto fue Pedro. Amén. Pedro no dejó cualquier cosa. Pedro era un empresario de esos tiempos. Amén. 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 A Pedro le iba muy bien económicamente, pero este hombre no se aferró a la economía, así como Dios no se aferró de ser igual a Dios, sino se despojó de sí mismo para venir a la tierra y cumplir el llamado. Amén. Entonces, una de las cosas que entendemos, que tenemos que entender, que yo me tengo que tomar, diga tomar. Y si yo tengo que tomar algo, tengo que dejar algo. Amén. Si yo tengo que abrazar algo, tengo que dejar de abrazar tal vez lo que he abrazado en mi vida. Por eso los hombres de Dios, las mujeres de Dios, tomamos determinaciones en nuestra vida que van a ser determinaciones poderosas, no solamente que van a cambiar nuestra vida, sino van a cambiar el destino y el curso de ella. Personas que son llamados, los tomamos, digan, los tomamos. Ah, no, hay gente que le falta pila. Vamos. Los tomamos. Nos aferramos.
nos aferramos. Todo hombre de fe y mujer de fe se aferra. No lo suelta, no se despega, no lo quiebra nadie, está ahí aferrado. La pastora se aferró a mí y no me deja, pero no. Amén. Así tiene que ser la iglesia por el Señor. ¿Sabe lo que hizo Jacob? Se aferró al ángel. Aleluya. Se aferró. Y el ángel lo quebró, el ángel se esforzó para que él lo suelte, pero el hombre no solamente lo tomó, sino se aferró. Aferrate al llamado, vamos, aferrate. Decía a alguien, aferrate al llamado, vamos. Escuchen esto, lo tercero. Miren qué alto, qué fuerte, qué poderoso es este llamado. Las personas de fe se casaron con el llamado. Amén. Vamos de vuelta. La persona, hombre y mujer, a ver, ¿con quién estás casada, Alexia? Está mal, hija. Porque tú por Mauri puedes dejar tu llamado y puedes perder el destino generacional. Amén. ¿Con quién estás casado? ¿Con quién estás casada? Carlos está casado contigo. Fuimos. Antes que tú te cases, la Biblia dice que nosotros somos, Amén. estamos esposados Amén. con Cristo. Amén. ¿Qué estamos nosotros? Ahora, estamos esposados, así como usted con su esposa. Yo la esposa. ¿Qué es la esposa? Un lugar donde yo no sé vivir. Bueno, ¿qué es tener esposa? Un lugar de perder la libertad. Amén. La Biblia dice que estamos esposados. Esposados. Tú no te puedes casar con Carlos. Tú tienes que estar esposada, casada con tu llamado. Porque tu llamado es lo que no se puede romper por nada ni por nadie. A ver, vamos. Tu llamado es lo que no se puede romper, lo que no se puede afectar. Escuchen esto. ¿Sabían que Moisés tenía esposa? ¿Dónde figura después la esposa de Moisés en la Biblia? Amén. ¿Sabías que Pedro tenía esposa? ¿Sabían por qué Pedro negó a Jesús tres veces, Pedro? Porque le sacó la suegra. Entonces, si Pedro tuvo suegra es porque tuvo esposa. ¿Por qué sabemos nosotros, los que estudiamos la Biblia, que Pedro tuvo esposa? Porque la Biblia dice que Jesús le sanó la suegra, nada más. Ni figura de verdad cómo era la esposa, cómo se llamaba, si tuvieron hijos o no. Porque el hombre se casó con el llamado. Dios le dijo, Pedro, desde hoy vas a ser pescador de hombre. Y el hombre dejó la barca, dejó la casa, dejó todo, no se contó más nada. El hombre estaba casado con su llamado. Es decir, si con la persona que estás casada no eres feliz, no te ha dado una buena vida, no te ha hecho próspero, es porque tú te equivocaste. Tú antes de casarte con un hombre y una mujer como nosotros, tú te tenías que casar con el propósito, con el llamado. Porque ese lugar que tú te cases con tu llamado, te va a hacer la persona más feliz, más santa, más próspera, más plena, más llena. No, diga conmigo, este año me caso. Diga conmigo, me voy a casar de nuevo. Amén. Pero ahora me caso, me voy a enamorar y me voy a relacionar. Amén. Con ese llamado divino.
Me quedan 6 minutos para cerrar. Amén. Miren, los hombres o las mujeres de Dios se toman, se aferran y se casan con el propósito. Romanos 8, 28, vamos rápido, me quedan 2 versículos. Ya termino. Romanos 8, 28. Y sabemos, ¿qué dice el apóstol? Y sabemos. Que los que aman a Dios, miren qué poderoso es esto, qué fuerte que los hace, qué amplios que somos en nuestro llamado. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Cuántas cosas? Todas. Pero todas las cosas son las buenas o las malas también. Las cosas buenas, las malas, cuando hay, cuando no hay, cuando uno avanza, uno retrocede, cuando uno cae, se levanta, cuando uno gana, cuando uno pierde, cuando uno es recibido, cuando uno es menospreciado, cuando uno... A ver. Todas las cosas, ¿qué dice? Todas las cosas le ayudan a ver. Esto es, no, a cualquiera no. Esto es, a los que conforme a su propósito son su llamado. Él cuando pase cosas en la vida no le van a ayudar a bien. Las cosas que le pueden acontecer en la vida le pueden afectar tanto que hasta lo pueden llegar a destruir. Pero cuando él entiende el llamado y él entiende que en ese llamado hay un propósito, él puede pasar de todo. Amén. 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 Y todas las cosas que van pasando en su vida, amén, le van a ayudar a bien, porque él va a entender el propósito de cada una de ellas. ¿Por qué nací acá? ¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué me abusaron? ¿Por qué me dejaron? ¿Por qué fui pobre? ¿Por qué me separé? ¿Por qué tengo tantos hijos? ¿Por qué vine de la Quiaca a Comodoro? De Bolivia a Comodoro. ¿Por qué? Bueno, ¿sabe qué? Si tú estás fuera del llamado, estarás desconocido a todas las cosas en él. Pero cuando tú entiendas tu llamado, entenderás por qué naciste así, por qué fuiste despreciado, por qué viniste pobre, por qué viniste enfermo, por qué viniste de otro país, porque Dios va a revelarte todas las cosas que Él ha pensado para ti. Póngase de pie si quieren. Miren esto. El apóstol da una fuerte revelación apostólica a la iglesia de los romanos. Y le dice de esto. Escuchen esto. El inicio de este versículo dice, y sabemos, diga y sabemos. Dígalo fuerte. Dígalo una vez más. ¿Sabe que este es un rompimiento apostólico de revelación? Amén. Usted nunca va a saber si usted no está en el llamado. Nunca va a saber, nunca va a entender. Usted siempre va a estar ignorante o ignorando. Amén. Porque el apóstol dice, y sabemos, se mete dentro de aquellos que han encontrado el saber, el descubrir, aquellos que fueron revelados, amén, en su espíritu. Y sabemos, diga y sabemos. ¿De verdad que usted sabe? No. Usted tiene que ser bien entendido de lo que sabe. Amén. Y sabemos. Esto habla de que Él entró y se desarrolló y fue parte con aquellos que fueron llamados. Wow. Él no ignoró. Es por eso que Él no perdió jamás. Amén. No perdió jamás para nada su llamado. Por eso Él dijo, me he perdido en el mar, fui náufrago. Amén. En un lugar me tiraron, me apiedraron y me han matado. Dios por misericordia lo resucitó a Pablo.
Lo habían matado, ¿sabían eso? Estuvo la mayoría de su ministerio preso. Lo han azotado, golpeado. Amén. Amén. Pero él, al entender de su llamado, él, en dimensión de la revelación de lo que él había entendido, lo que era el llamado, pasó todo lo que pasó y nada lo hizo ignorar, perder o descuidar su llamado. Romanos 8:30, y a los que predestinó, ¿quién predestinó? Dios. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Dios va a cumplir su propósito con aquellos que acuden al llamado. Dios va a dimensionarte en su gloria, en su poder, en su reino, en su capacidad, porque tú vas a entender y tú vas a estar y tú vas a alimentar y tú vas a invertir y tú mismo vas a buscarte tu llamado. Por el tiempo, pero seguiría. En el griego la palabra llamado o predestinado, perdón, quiere decir determinar, elegir, conectar antemanos. Wow. Miren esto. Dios, antes de llamarte, Él ya ha determinado para qué. Amén. Y en eso que Él determinó a través de tu llamado, ¿para qué te llama? Él te eligió para eso. ¿Qué quiero decir? Mírenme. Miren. Ya voy terminando. César, levántame tu mano. Lo que tú tienes que hacer, no lo va a hacer otro. Y aún mismo, no lo puede hacer tu hijo. Lo que tú tienes que hacer, hazlo tú. Amén. No, hazlo tú. Amén. Yo quiero que me ayudes, no. Porque lo que tú tienes que hacer, tú fuiste predestinado. Amén. Lo que yo pagué no lo tiene que pagar mi hijo. Amén. Como yo empecé, no lo tiene que empezar. Amén. Amén. Aleluya. ¿Qué pasa si yo no hago lo que yo tengo que hacer? Afecta lo que será después. Porque lo que Dios preparó que yo haga es para afectar lo que viene detrás de mí. Es de cómo van a ser, de cómo se va a provocar, qué va a llegar, qué va a venir. Por eso, cuando tú eres llamado por Dios, no desprecies a Dios. Amén. Porque lo que tú no hiciste, van a pagarlo caro tus generaciones. Muevan sus manos. Lo que tú no hiciste de lo que tenías que hacer, para lo cual fuiste predestinado para hacerlo, lo van a pagar tus generaciones. Amén. Por eso en ti están las bendiciones. Amén. Para tu generación. En ti serán benditos tus hijos. Y el llamado es poderoso. El llamado es poderoso. Entonces, miren, en este lugar donde las personas de fe toman el orden y la dirección de Dios. Este es el lugar donde Dios empodera a los hombres. Este es el lugar donde Dios usa a las personas. Este es el lugar donde Dios bendice a las personas. Y este es el lugar donde Dios predestina a las personas. Amén. Quiero que sepas que hay cosas que Betel no puede perder. Betel no puede perder. ¿Has perdido tu llamado? ¿Sabes por qué te predico esto hoy? Porque tú tal vez lo perdiste, pero hoy Dios vuelve
a llevarte a tu llamado. Amén. Hoy Dios vuelve a presentarte tu llamado. Amén. La Biblia dice que Él te llamó con eternidad. Bueno, eso, con eternidad. Digamos, el llamado de Dios no va a haber nada ni nadie, amén, que lo va a disipar. Amén. Tú no puedes perder, tú te puedes desviar, pero si tú vuelves a Dios, lo que primero Dios te va a presentar nuevamente va a ser el llamado que Él te hace en el nombre de Jesús.